Hola, el día de hoy voy a hacer la lectura de la biografía del profesor Santiago Pérez Manosalva. Santiago Pérez Manosalva, o de Manosalvas, nació en Zipaquirá el 23 de mayo de 1830 y murió en París el 5 de agosto de 1900. Fue un escritor, educador, poeta, gramático, estadista, diplomático, educador y periodista y político colombiano, miembro del Partido Liberal Colombiano. Ocupó la presidencia de Colombia en el periodo de 1874 a 1876 y como designado entre 1869 y 1870. Su mandato se caracterizó por el inicio de las obras del Ferrocarril del Norte y del fuerte impulso de la educación. También fue rector de la Universidad Nacional de Colombia y del Externado. Tenemos varias cosas en común con el profe. Yo soy también de la Universidad Nacional. Eh, Biografía. Santiago Pérez nació en Zipaquirá, Cundinamarca de la Gran Colombia el 23 de mayo de 1830 en la hacienda Huachancio. Fueron sus padres Felipe Pérez y Rosa Manosalva y sus hermanos Felipe Pérez, Enriqueta Rafael y Teresa Pérez Manosalva. Estudios. Estudió en el Colegio del Espíritu Santo, fundado y dirigido por su mentor y amigo Lorenzo María Lleras, donde obtuvo el grado de doctor en Derecho. Fue periodista y redactor en periódicos como Mensajero, La Defensa, del cual fue redactor en 1880. El relator, además de la América de Nueva York, donde criticó la doctrina Monroe, cuando tenía 22 años, fue secretario de la Comisión Coreográfica en 1852 y sus apuntes fueron publicados entre 1853 y 1854 en el periódico El Neogranadino. Fiel a, sus perdón. Fiel a los propósitos de la educación, fundó un colegio. En 1853, una de las primeras gramáticas colombianas, denominada como el Compendio de Gramática Castellana, para uso de sus alumnos. También publicó una abreviación de la gramática Andrés Bello. Además, en 1891 dirigió la Universidad Externado de Colombia y asumió la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia. Sobre sus cualidades como docente se comentó: le eran igualmente familiares las humanidades y las ciencias físicas, morales, jurídicas y sociales, y especialmente enseñaba la economía política con tal claridad que todo el que hizo el curso con él aprendió. Eduardo Piñeres, Eduardo Rodríguez Piñeres. Carrera política. Pérez participó en la Convención de Río Negro en 1863, que creó una nueva constitución para el país. Fue secretario de Gobierno y de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno del liberal Manuel Murillo Toro, tras lo cual se convirtió en uno de los principales exponentes del Olimpo radical, como consecuencia de la radicalización del modelo liberal implantado por la Constitución de 1863. Terminado el gobierno de Murillo Toro, Pérez hizo oposición al régimen dictatorial de Tomás Cipriano de Mosquera en 1867 y participó en su derrocamiento. Uy, no, la política sí. Démoslo tamaño. De la altura. 1869 a 1870. Se le encargó la presidencia de los Estados Unidos de Colombia del general Santos en reemplazo del general Santos Gutiérrez entre el 22 y el 30 de junio de 1869, ya que este no fue embajador en Washington de 1868 a 1873. Presidencia de 1874 a 1876. Elegido presidente de los Estados Unidos de Colombia en 1874 a los 44 años de edad, por un periodo bianual. En su discurso de posesión dijo: la instrucción, la moralidad y la riqueza son los factores de la república. Gabinete ministerial. Los rasgos de su gobierno fueron el inicio de las obras del Ferrocarril del Norte, el aumento de las rentas, debido especialmente al incremento de las exportaciones, la reducción del contrabando y la disminución de los gastos. Tras entregar el mando en 1876 a su secretario de Hacienda, Aquileo Parra, Pérez siguió en la lucha política y debido a su férrea oposición a Rafael Núñez, decidió expatriarse voluntariamente. Exagerado. Decidió expatriarse voluntariamente de 1885 hasta 1891. En 1892 fue elegido jefe único del Partido Liberal. ¿Qué? Fue desterrado por el presidente Miguel Antonio Caro en 1895. Controversias.
Su excesiva rigidez moral, su intransigencia con los especuladores políticos y la severidad de que había dado muestras como educador con algunos de los hombres que, habiendo sido sus discípulos, estaban ya figurando en la política, le enajenó muchas voluntades en su administración. Indudablemente, con todos sus talentos y grandes virtudes, careció de la elasticidad necesaria para dirigir a los hombres en el accidentado terreno de la política. Baldomero Sanín Cano. Llegaba al poder un hombre honesto, con amplia experiencia en cargos de representación, pero con poca habilidad política, como lo demostró en diversas ocasiones Ignacio Arismendi Posada. La verdad, yo también me considero muy mala para la política, o sea, en ese mundo no hay que meterse. Pospresidencia. Dejó algunos escritos que, por haber sido únicas ediciones o inéditas, con poco conocidas. En primer lugar, el Manual del Ciudadano, que según Baldomero Sanín Cano es la explicación metódica elocuente, asombrosamente luminosa, de los principios de desarrollo universal y de conveniencia política, consignados en la Constitución de 1863. Por otra parte, siguiendo a Sanín Cano, es suyo un tratado de economía política todavía inédito sobre la conveniencia y la fecundidad civilizadora del ahorro. Escribió un diálogo del mismo título en que están de bulto las claras y permanentes virtudes de su estilo castizo, sobrio, lleno de dignidad y hondo sentido. También escribió, agrega Sanín Cano, una gramática española, inédita, materia que enseñó a varias generaciones con tanto fervor como competencia. No, pero la verdad es que la política sí. No me interesa, la verdad, me gusta más la educación. Muerte. Santiago Pérez Manosalva falleció en París el 5 de agosto de 1900 a los 70 años. Sus restos se trasladaron en 1952 al cementerio central de Bogotá, donde reposan actualmente. Familia. Santiago era hijo de Felipe Pérez Archila y de su esposa Rosa Manosalva del Castillo de Góngora. Tenemos cosas en común porque mi papá, mi abuelito Rosendo, se cambió el apellido. Antes era Cabezas, antes era Pérez y ahora es Cabezas. Y mi mamá se llama Rosalba. Bueno, dice, Santiago era hijo de Felipe Pérez Archila y de su esposa Rosa Manosalva del Castillo de Góngora. Uy, muchos nombres. También escrito como de Manosalva, Manosalvas o de Manosalvas, y era el segundo de 5 hermanos: Teresa, Felipe Cruz de la Rosa, Rafael y Enriqueta. Su hermano Felipe estaba casado con Susana Lleras Triana, hija del periodista y catedrático Lorenzo María Lleras, de la familia Lleras, y de Liboria Triana Silva, quien era pariente de la esposa de Santiago. Felipe destacó como escritor, político y periodista, y también como miembro del Partido Liberal. Al igual que su hermano, sus hijos y su descendencia, Susana, cuñada de Santiago, era a su vez hermana de Felipe Lleras Triana, padre de los políticos Felipe y Alberto Lleras Camargo, quien fue presidente de Colombia entre 1945 y 1946 y luego de 1958 y 1962. Por su parte, el suegro de Felipe Pérez Manosalva, Lorenzo María Lleras, era abuelo de Federico Lleras Acosta, médico famoso por crear la vacuna de la lepra y cabeza de la rama Lleras Restrepo, de la que descienden Carlos, presidente de Colombia entre 1966 y 1970, su hijo Carlos, diplomático, y su nieto Emán Vargas Lleras. Matrimonio. Santiago contrajo nupcias con María Josefa Tadea Genara Triana Silva, quien era hija de José María Triana Algarra y hermana de Liboria Triana Silva. Liboria, madre de Susana Lleras. La esposa de su hermano Felipe, es decir, María Triana, era tía de Susana Lleras, quien se casó con el hermano de su tío político Santiago. Con María Josefa Triana, Santiago tuvo a sus 3 hijas: María Teresa, Eloísa, casada con Joaquín Lombana Rodríguez, de los poderosos Lombana, y Amelia Pérez Triana, que se casó con Clímaco Calderón Reyes, presidente de Colombia entre el 21 y el 22 de diciembre de 1882, en reemplazo del titular Francisco Javier Zaldúa, quien falleció en el cargo. De Amelia y Clímaco descienden los Santos Calderón, Juan Manuel, que fue presidente de Colombia entre 2010 y 2018, Enrique y Luis Fernando Santos Calderón, hijos del periodista Enrique Santos Calderón, y sus primos Francisco, el loquito de la familia, y Rafael Santos Calderón. Bueno, gracias por haberme escuchado el día de hoy.
Hasta luego, que estés muy bien.